El día de hoy vamos a hablar acerca de la verdadera intimidad. La verdadera intimidad. Ese es el título que lleva el tema del día de hoy y como bien lo leyó el Dano, está en los versículos desde el capítulo 1, verso 15, hasta el capítulo 2, verso 7. Pero el día de hoy no vamos a hacer un versículo a versículo, como más o menos acostumbramos en la mayoría de los temas. Hoy día nos vamos a detener en algunas ideas centrales, en algunos textos puntuales para poder trabajarlos el día de hoy, pero es importante que, ¿no es cierto?, tengan sus Biblias abiertas, ¿no es cierto?, que tengan sus Biblias en, en esos pasajes para que podamos ir viendo juntos los textos. Dame la que sigue. Y la semana pasada hablamos acerca de la importancia de las palabras en las relaciones interpersonales. Y específicamente nos fuimos, ¿no es cierto?, a aquellas palabras, si bien hablamos de o mencionamos que las palabras son importantes para todas nuestras relaciones, para relacionarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con aquellas personas que tienen autoridad sobre nosotros. Pero nosotros hicimos una bajada también a las relaciones de pareja. Recuerden que estamos viendo el libro de Cantares, un libro de la Biblia, que no es cierto que está dentro de los libros de sabiduría de Dios y que habla acerca de esos quehaceres cotidianos del ser humano. Entre esos, el amor, el matrimonio y la sexualidad, la intimidad. Y la semana pasada hablamos que las palabras en una relación interpersonal son importantes porque eh, tienen directa relación con el crecimiento de la relación, con el crecimiento y el fortalecimiento de una relación interpersonal. Son la base de la comunicación para poder conocernos de mejor manera. Eh, Recuerden que las palabras en las relaciones interpersonales funcionan un poco como el aceite, ¿no es cierto?, que se vierte sobre las piezas de algún vehículo para que funcione bien, de alguna máquina para que tenga un funcionamiento perfecto. Comparábamos que era como el agua que riega el huerto para que crezca, ¿no es cierto?, de buena manera. Esas son las palabras para nosotros y palabras que bendicen y que edifican al otro. Y veíamos también cómo las palabras impactan en nuestros corazones, en ese ser interior, ¿no es cierto? En ese yo interior donde están los pensamientos, las motivaciones, en fin, todo eso que uno no ve a simple vista, que está al interior, pero que Dios tiene acceso completo. Entonces veíamos la importancia acerca de las palabras y cómo las palabras son parte de lo que significa amar, de lo que hemos visto y estamos revisando acerca de lo que es el amor y cómo Dios ha diseñado una forma de amarnos y nos ha moldeado una forma de poder amarnos. Dame la que sigue. Entonces, nosotros vemos o ya hemos estado viendo, a medida que avanzamos, ¿no es cierto?, con las temáticas de Cantares, que la Biblia plantea el amor de una manera bastante particular. Primero, porque pone el amor no en uno, sino en el otro. Amar no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el otro. No tiene que ver con lo que a mí me pasa, sino con lo que le pasa al otro. Hemos visto que amar tiene que ver con alimentar al otro. Tiene que ver con estar preocupado, ¿no es cierto?, que reciba ese alimento diario, no solamente físico, espiritual, emocional, en fin, todo lo que el otro requiera, yo me preocupo de que él lo pueda obtener. Pongo el foco en el otro y yo me preocupo de que esa persona reciba ese alimento que le ayuda a su crecimiento. Y amar tiene que ver con cuidar al otro. Saco el foco de mí y pongo el foco en el otro. Amar es alimentar y cuidar al otro. Preocuparme de suplir, de que tenga todo lo que necesita para su crecimiento.
Ese es el modelo de amor que nos plantea la Biblia, que nos plantea el Señor, donde sale el foco completamente de nosotros. Sin embargo, sin embargo, el mundo también tiene su propia definición de amor. Pero el mundo, el sistema actual, pone el foco en el yo. No pone el foco en el otro, pone el foco en mí, en lo que a mí me llene, en lo que yo necesito. ¿Y cuántas veces, a lo mejor, chiquillos, se han estado en pareja o lo están, quizás han dicho esto no es lo que yo merezco? Palabras que vienen del mundo, que tienen esta cosmovisión de amor centrada en el yo y no centrada, ¿no es cierto?, en lo que mi prójimo necesita. Y aquí nosotros vemos que entramos en un conflicto, porque vemos que el amor que Dios nos plantea, que tiene que ver con el otro, aquí choca con el modelo de amor que plantea el mundo, que tiene que ver con el yo, y entramos ahí en un conflicto frontal y directo. Porque Dios desea que el amor sea un conocimiento íntegro y progresivo, donde el conocimiento del otro sea parte fundamental de esta relación, donde hay palabras para contextos adecuados, hay palabras adecuadas para contextos adecuados, hay caricias adecuadas para contextos adecuados, y este amor es progresivo, porque en la medida que las personas se van relacionando, van aumentando también la profundidad en sus relaciones. Sin embargo, el mundo promueve todo lo contrario. El mundo desea y promueve la inmediatez. Todo así, todo rápido, todo para ayer. No está ese proceso de conocer al otro profundamente. Y ahí entramos en un problema muy peliagudo y muy común también dentro del amor que Dios promueve y que vemos en el libro de Cantares, versus el amor, ¿no es cierto?, o el modelo de amor que el sistema nos muestra, que el mundo nos muestra. Y así es como nosotros planteamos y vemos también, si me das la siguiente, que hay etapas que quemar antes de un te amo. Vemos cómo el amor que Dios nos plantea, ¿no es cierto? Antes de un te amo, se necesitan muchos pasos antes de una declaración como aquella. Es un proceso de conocimiento mutuo que nosotros conocemos como intimidad. El conocer a alguien, ¿no es cierto?, profundamente habla de un conocimiento y de una intimidad dentro de la relación. El mundo no promueve eso. Ustedes ven las series, por ejemplo, y se van a encontrar que dos enamorados comparten un café y ya están listos, ya no necesitan conversar nada más, no necesitan conocerse más. Bastó verse un par de horas y estaríamos. Estamos listos, aquí cerramos. Por lo que vemos, la Biblia no plantea eso. Y como vemos en Cantar, estos esposos se empiezan a conocer y a relacionar, ¿no es cierto?, de forma progresiva, donde parte como un deseo de conocerse, de anhelos que tienen el uno con el otro, hasta que de a poco, ¿no es cierto?, de forma recíproca se empieza a ver cómo se empiezan a conocer y se empiezan a enamorar. La intimidad es un concepto, es una idea bastante importante dentro de la Biblia, porque la intimidad es un conocimiento profundo. Nosotros no tendemos a relacionarnos de manera profunda, no solamente con nuestras parejas, ¿no es cierto? Con pololos, novios, novias, esposos, esposas. No estamos acostumbrados a profundizar en las relaciones. Pero el Señor nos muestra que para tener una relación interpersonal fructífera es importante la intimidad. Es importante conocer al otro en profundidad, saber qué le gusta, qué no, cuáles son sus anhelos, sus dolores, sus alegrías.
Y lamentablemente nosotros, en este mundo dualista, ¿no es cierto?, que o exalta lo físico y en desmedro de la espiritualidad, o viceversa, exalta la espiritualidad en desmedro de lo físico, que no tiene ese equilibrio que Dios busca, ¿no es cierto?, entre el conocimiento y la práctica, ¿no es cierto?, entre el amor, ¿no es cierto?, que también es físico, pero también es espiritual. A veces confundimos intimidad con sexo o con sexualidad, y no son lo mismo. Claramente hay un grado de intimidad en una relación sexual, pero sexo e intimidad no son exactamente lo mismo si una contiene un poco de la otra. Y lamentablemente estamos en un mundo que tiende, ¿no es cierto?, a la inmediatez y a no tener intimidad ni profundidad en el conocimiento de las relaciones. Fíjense que es tan importante el conocimiento del otro, que en la Biblia podemos encontrar algo con lo que de repente nosotros hacemos bromas, pero nosotros podemos ver, por ejemplo, que la palabra conocer, se usa como un grado de intimidad casi igual a las relaciones sexuales. Por ejemplo, si vemos Génesis capítulo 4, versículo 1, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad de Dios he adquirido varón. Conoció, ¿no es cierto? Asocian el conocer a ese grado de intimidad, porque ese es el valor que se le da. Ese es el valor que tiene en la Biblia, el poder profundizar, ¿no es cierto? El poder conocer en profundidad a una persona. Y entonces vemos cómo de estas palabras que venían saliendo del texto que vimos la semana pasada, hoy día con lo que leímos y que vamos a ver también, llega ese grado de profundidad también. Y es importante ver cómo la línea interpretativa de Cantares también avanza, porque nosotros podemos ver cómo la relación entre ambos, ¿no es cierto?, de estos enamorados que luego se convierten en esposos, va creciendo progresivamente. Es una relación que va en progreso, que va en función del conocimiento que va teniendo el uno del otro, y en la medida que se conocen, ¿no es cierto?, también aumentan los límites hasta que son uno en el matrimonio. Profundizan, ¿no es cierto?, esos lazos en la medida que se conocen, y caminan los dos de la mano hasta el objetivo que tiene, ¿no es cierto?, el pololear, el tener novio, el objetivo final no es saciarme, sino es definitivamente caminar o, ¿no es cierto?, explorar un camino que me lleve al matrimonio. Eso es lo que, ¿no es cierto?, hemos estado viendo por lo menos hasta el día de hoy. Pero ¿cómo ve el mundo esto? Esto de ir progresivamente, de conocerse. Y ojo que tampoco le quiero poner tiempo a este grado de conocimiento entre uno y otro. Tampoco le quiero decir, oye, esto tiene que durar por lo menos un año. No, no es así. Todas las relaciones, las de pareja, ¿no es cierto?, las que van rumbo al matrimonio y las que no, son universos distintos, son mundos distintos y funcionan de forma distinta. Pero sí es importante enfatizar que sí es muy relevante en una relación interpersonal el grado de conocimiento que tengo del otro, la profundidad en la cual yo conozco a mi prójimo. Pero el mundo no lo ve así, po. No lo ve, lo encuentra retrógrado, anticuado, encuentra que es innecesario profundizar tanto en una persona, lo encuentra lento, se pierde mucho tiempo tratando de conocer a alguien. ¿Y qué es lo que promueve? Lo que hemos conversado también, ¿no es cierto? Las relaciones sexuales sin un grado de conocimiento importante sobre el otro, la inmediatez, ¿no es cierto? Ver el sexo como algo casi como un deporte, casi como una práctica que debo hacer, ¿no es cierto?, que debo realizar, porque, comillas, el cuerpo lo necesita, el cuerpo lo pide, y no es así. No es así. La Biblia no lo plantea así. La Biblia lo plantea como un grado de intimidad final,
entre dos personas que van rumbo al matrimonio de forma progresiva y con un conocimiento profundo el uno del otro. Choca esto con el mundo, choca absolutamente. No están en sintonía ambas ideas, no están en sintonía ambos conceptos. Es más, yo me atrevería a decir que nosotros, incluso estando en nuestras iglesias, nos cuesta profundizar en nuestras relaciones. ¿Cuántas veces le hemos dicho a amigos, a personas que consideramos amigos, cuando nos dicen, oye, ¿cómo estáis? Bien. Y a veces no estoy bien. No estoy bien. O cuántas veces hemos preguntado casi por cortesía cómo está una persona sin siquiera, ¿no es cierto?, tener una real intención de saber genuinamente cómo está el otro. No nos nace naturalmente ser profundos e íntimos en nuestras relaciones. No nos nace. No somos así. Pero solo con la ayuda del Espíritu Santo y de nuestro Señor, nosotros podemos tener ese modelo de relación que Cristo sí nos dejó. Un modelo de relación donde el Señor dice que Él es capaz de dar la vida por los amigos. Él es capaz de dar todo lo que tiene de sí por aquellos a quienes ama, a quienes cuida y a quienes alimenta. Nosotros debemos luchar por tener ese tipo de relaciones en nuestra vida, relaciones profundas, no relaciones superficiales como el mundo le gusta, relaciones que se cultiven, relaciones que haya una preocupación genuina del uno por el otro. Y en base a todo esto que hemos comentado y que estamos, ¿no es cierto?, conversando, el primer punto que a mí me gustaría tocar y conversar con ustedes tiene que ver con lo que Dios desea para la intimidad de la pareja. ¿Cuál es el deseo de Dios para esta relación de intimidad? Y para ello les quiero pedir que vayan a sus Biblias, si las tienen por ahí, ¿no es cierto? Vamos al pasaje de Cantares. Vamos al pasaje de Cantares y veamos el verso 15. Cantares, capítulo 1, versículo 15. Y dice, he aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, eres bella. Tus ojos son como palomas. Y lo que nosotros podemos ver acá, en este texto, nosotros podemos sacar algunas ideas que son bastante importantes y ver cómo esta relación empieza a avanzar. Avanza en la medida que ellos se empiezan a conocer un poco mejor. El texto anterior, ¿no es cierto? El texto que vimos la semana pasada, que iba creo que del versículo 8 al 14, nosotros veíamos cómo ambos se alaban mutuamente. Está este juego, ¿no es cierto?, de exaltarse. Y él, ¿no es cierto?, la comparaba, ustedes pueden ver después el texto, a un animalito. Yo sé que se rieron mucho cuando él la comparó con, ¿no es cierto?, con las yeguas, pero si se fijan y ven el verso 15, lo que hoy a lo mejor puede ser una ofensa, en ese tiempo era un piropo, y pueden ver cómo otra vez en este texto, él la compara con animales de nuevo, con una paloma. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había otra concepción del mundo animal, nos encontraban seres, ¿no es cierto?, que eran valiosos, que eran bellos. Pero el verso anterior era una exaltación mutua y palabras de bendición mutua entre esposo y esposa. Y él le decía, ¿no es cierto?, que era hermosa y que esas joyas que adornaban su cara, su cuello, resaltaban su belleza. Y ella le responde también y le dice todo lo que su esposo provoca en ella, y son palabras de bendición mutuas. Bueno, aquí él vuelve a, una vez más, creo que ya es la tercera vez en todo lo que llevamos del relato, que él le dice que es hermosa. Su esposo alaba la belleza de su esposa. ¿No es cierto? Recuerden que Salomón está contando estos relatos ya viejos, y tiene recuerdos, ¿no es cierto? Estos recuerdos de estas sensaciones llevadas de forma poética en una canción sobre aquellas emociones y todo lo que pasó en este camino hacia el matrimonio. Y le dice una vez más que es hermosa, que es bella. Pero aquí hay un dato que es bastante interesante y que se diferencia un poco de las palabras anteriores, porque él le dice, tus ojos son como palomas.
Y uno podría decir, bueno, tendrá plumas, no creo que tengan los ojos, pero le dice que sus ojos son bellos, pero fíjense que los comentaristas bíblicos, si ustedes buscan, no resaltan solamente una belleza física del ojo, no creo que él esté mirando el iris y comparándolo con algo y diciendo que es hermoso, sino que cuando él usa las palabras como paloma, se está haciendo referencia a una característica interior de ella. Está alabando su inocencia, está alabando su integridad. Por lo tanto, yo he escuchado de repente que se quejan y dicen, oye, pero es que tú nunca me miras a los ojos cuando me hablas. Estás siempre mirando el celular o viendo el partido o jugando PlayStation cuando te estoy hablando. Bueno, eh, el rey Salomón sí está mirando a los ojos a su amada y le está diciendo que lo que él ve de forma poética, ¿no es cierto?, es un reflejo de su integridad, de su inocencia, de lo que ella refleja en su interior. Y esas son características que solamente se pueden identificar cuando hay un conocimiento profundo acerca del otro, porque si no sería una mentira. Entonces vemos cómo parten, como, ¿no es cierto?, como lo primero que conocen del otro o que alaban del otro es la parte externa. Ahora hay un giro, hay un cambio, y ahora está Salomón exaltando el interior, ¿no es cierto? Todo lo que él ha conocido de ella a través de esta relación. Vamos con la que sigue. Veamos el verso 16, capítulo 1, versículo 16. Ahora es ella la que está hablando. Cambia la voz dentro del poema, dentro de esta canción. Y ella dice, he aquí tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Entonces parte él tirando piropos, ¿no es cierto?, halagando a su esposa, y ahora ella responde. Y veamos qué es lo que significa esto. Ella parte, ¿no es cierto?, también, linkeando quizás un poco con el texto anterior, halagando, ¿no es cierto?, su apariencia física, ¿no es cierto? Eres hermoso. Pero fíjense que también le dice dulce. Y eso es parte de su personalidad, parte de sus características, parte, ¿no es cierto?, que refleja lo que es él. Y esto tampoco se puede decir si no hay un conocimiento profundo acerca del otro, porque esto está hablando de un patrón de conducta, de alguien que está reflejando, ¿no es cierto?, una característica de él. Le dice que es dulce, ¿no es cierto? Es tierno este cabro. Es tierno el Salomón en verdad, porque piensen que es rey y que va a la guerra, o sea, rudo es también. Y los reyes en la guerra no son como ahora que están metidos, ¿no es cierto?, en unos palacios fondeados, no. Los reyes, ¿no es cierto?, eran los que estaban en primera fila cuando había guerra. Iban a combatir, no eran, eso sí que eran choros. Pero ahora no, ¿no es cierto? Ahora no. Pero con toda esa rudeza y quizás con toda la preparación militar que puede haber tenido este rey, ella le dice a su amado que es dulce, que es amoroso, que es tierno. ¿Cuántas de nuestras esposas podrían decir que somos dulces y que somos tiernos? Nos cuesta, po, nos cuesta, ¿no es cierto? No, ni siquiera con preparación militar y nos ponemos toscos, mal, mal. Pero aquí la Biblia nos muestra este ejemplo, nos muestra de cómo él, ¿no es cierto? Aparte, ¿no es cierto? Como conversábamos la semana pasada, de que él exalta su vestimenta, ¿no es cierto? Él tiene paciencia porque ella le dice, oye, ¿y cómo me veo? ¿Y cómo me veo? Y él tiene paciencia para decirle, te queda bien, te ves bien, resalta tu belleza. Ahora Salomón nos vuelve a pegar otro paipe y nos dice que es dulce. Su esposa lo reconoce como alguien tierno, como alguien dulce. Conocimiento. Se conocen el uno al otro. Saben cómo actúan. Entonces vuelve de una exaltación que era externa, ahora empieza a progresar esta relación y se conocen, ¿no es cierto?, de manera interna, de ya cómo es el uno y el otro. Y esto vuelve a este conflicto que yo les planteo desde un comienzo. Volvemos
a chocar con el mundo, porque no se llevan los dos sistemas, para nada. Miren lo que, por ejemplo, muestra la próxima lámina que les voy a mostrar. Entonces, bueno, antes de eso, entonces, como un resumen de estos dos versos, vemos que la relación de estos esposos, ¿no es cierto?, de Salomón y la Sulamita, eh, avanzan progresivamente, ¿no es cierto? Se van relacionando y conociendo de forma progresiva. Pasan de un conocimiento superficial, como parten más o menos todas las relaciones, a algo interior, a algo profundo. Se van conociendo progresivamente, ¿no es cierto? Y de a poco van, ¿no es cierto?, íntimamente relacionándose. La intimidad, la profundidad en el conocimiento de uno y otro. Aquí mostrado como ejemplo, ¿no es cierto?, bajo esta línea interpretativa que hemos tomado de Cantares. Recuerden que hemos conversado de las muchas maneras en que se ha interpretado este libro, nosotros escogimos esta para poder exponerla, pero cómo esta línea interpretativa nos, nos habla de este conocimiento progresivo. Pero con el mundo hay un choque, porque los estímulos del mundo no fomentan la intimidad en las relaciones interpersonales, en cualquiera. Por ejemplo, nosotros podríamos ver en la publicidad. Toda una parte importante de la publicidad nos llama a exaltar lo interno, el conocimiento profundo de una persona, sino que se enfoca en el cuerpo, en lo externo, en lo que se puede ver. Podemos ver cómo este cáncer de la pornografía nos muestra un sexo sin intimidad, cómo ha infectado la mente de hombres y mujeres, distorsionando absolutamente el anhelo y el deseo de Dios para las relaciones eh, entre hombres y mujeres. Y por último, vemos cómo la sociedad completa también avala y fomenta el éxito personal por sobre los demás, sin intimidad, sin una preocupación por el otro. Entonces choca completamente el mundo y su sistema, choca completamente con los deseos de Dios para esta área, que no es lo que Dios diseña, lo que Dios crea. Entonces, nosotros podemos ver que lo que Dios desea para la intimidad de la pareja es que tengamos relaciones profundas, intimidad, una vez más, intimidad, basadas en el conocimiento del otro. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios. Como segundo punto importante a conversar y a ver, vemos que Dios desea que la intimidad nos haga personas únicas para el otro. Somos personas únicas creadas por Dios. Somos irrepetibles, no solamente de manera física, sino de nuestro yo, de quienes somos, ¿no es cierto?, de quienes el Señor ha creado. Y para ello les quiero pedir que puedan, ¿no es cierto?, ubicar el capítulo 2, vamos a avanzar y vamos a ir, capítulo 2, vamos a leer los versículos 2 y 3. Cantares, capítulo 2, versículos 2 y 3, que dice así: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces, cuando observamos estos pasajes, nosotros podemos ver que esto, ¿no es cierto?, que en los pasajes anteriores que vimos la semana pasada, parte como una exaltación, ¿no es cierto?, de lo externo. Hoy vemos que queda algo de eso, pero ya empieza a haber un reconocimiento del interior de cada uno de estos esposos. Y hoy tenemos, ¿no es cierto?, que hay un desarrollo, ¿no es cierto?, de la intimidad que les da un valor único que lo distingue de los demás. Fíjense lo que es para ella, fíjense el valor que le da su esposo o el esposo a su esposa, porque dice que ella es una flor y el resto de las mujeres son como espinos,
No sé a qué se habrá querido referir Salomón, ahí yo no me puedo responsabilizar de, hablen con él, ahí yo no tengo nada que ver, pero fíjense cómo para él es tan única su esposa, es tan hermosa, y él resalta, ¿no es cierto?, tanto esa parte también de lo que es ella, que él dice, tú eres una flor entre todas esas mujeres que son como espinos. Ya ahí las descalificó a todas y solamente su esposa tiene un lugar especial para él, porque él la conoce, porque él sabe quién es ella, ya le dijo que era íntegra, ¿no es cierto? Que era inocente, que era distinta en eso y que eso también era parte de su hermosura, sus ojos, ¿no es cierto? Como palomas. Y para ella, también su esposo es distinto, porque dice que él es un árbol fructífero, ¿no es cierto? Del cual, de los frutos, todos los frutos que a lo mejor pueda tener un hombre, ella, ¿no es cierto?, descansa, reposa en eso, disfruta, se complace y lo hace distinto del resto de los holgazanes que andan dando vueltas. Para ella, su esposo también es distinto de todos los jóvenes que anden por ahí, porque ese grado de profundidad, de conocerse, ¿no es cierto?, día a día, hacen que sean únicos el uno para el otro. Pero yo quisiera también hacerles una pregunta. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Yo no quiero tampoco aquí, con esto que voy a comentar, decir que de per se esto está mal. Pero creo que más de alguno de nosotros, obviamente me estoy incluyendo, cuando hemos conocido a alguien, ya sea incluso para ir a una entrevista de trabajo, nosotros tendemos a mostrar nuestras fortalezas, ¿no es cierto? Y ocultar nuestras debilidades. A mí me ha tocado ver cuando ya los chiquillos están en ese plan de conquista, cómo, ¿no es cierto?, muestran la mejor pilcha, sacan sus mejores conocimientos, a mejor postura, uno lo sigue bien, igual que siempre, yo me río mucho, pero uno es algo que uno nota, ¿no es cierto?, quieren sacar lo mejor de sí para poder, ¿no es cierto?, mostrar al otro. Yo no quiero decir que hay pecado detrás, no, ahí eso ya más mero depende de la motivación que haya detrás de uno y otro. Pero tendemos a realzar lo mejor de nosotros y a ocultar, ¿no es cierto?, nuestras debilidades o lo que a lo mejor pueden encontrar que es más penca, no sé. Pero por lo general, cuando está ese primer encuentro, es como la mejor impresión siempre es superficial. Es como, es como que siempre es como lo que se alcanza a ver. Lo que se alcanza a ver. Fíjense que es interesante lo que ocurre en el Edén, lo que ocurrió en el Edén. Porque Adán y Eva estaban desnudos, pre-pecado, pre-rebeldía hacia Dios. Adán y Eva estaban desnudos. Y esto no solamente tiene connotaciones físicas y sexuales, como por lo generalmente se comenta cuando se habla de esto, ¿no es cierto? Porque no había pecado en ellos, por lo tanto no tenían nada que esconder, nada que esconder. Eran los más morales, los más éticos y los más transparentes que pudo haber creado Dios, y aún así pecaron. Eh, pero se conocían tal cual eran, incluso físicamente. Se conocían profundamente, transparentes, no había pecado en sus motivaciones. Y esa parte, si nosotros pensamos que eso fue lo que Dios creó en un origen, es algo que creo que es muy valorable y muy rescatable para nosotros el día de hoy. Y una pregunta que me surge, ¿no es cierto?, es, ¿realmente me conocen? Y con esto no quiero decir, pero en absoluto, que nosotros tengamos que contar nuestras intimidades o lo más profundo de nosotros con cualquier persona o a los cuatro vientos o con quien se me cruce. Pero sí es importante, sí es muy importante que nosotros las relaciones que formemos
con aquellas personas que me están ayudando a crecer, nosotros podamos transparentarnos y mostrarnos quiénes somos, con nuestras luces y con nuestras sombras, con las cosas que lucho, y también así amar con lo que lucha el otro. Y no solamente me estoy refiriendo en este sentido a las parejas, sino a cualquier tipo de relación. El Señor ha dejado una iglesia para ayudarnos a caminar en este punto. Por lo tanto, Dios a mí me pide que yo pueda sanar y pueda arrepentirme de todos mis pecados. Y eso se hace con Dios, pero también con mi familia espiritual, con mi iglesia. ¿Qué oculto? ¿Qué escondo? ¿Por qué lo escondo? Es importante orar y pedirle al Señor, Señor, ponme una hermana, un hermano, imperfecto como somos todos nosotros, pero que me ayude a madurar, a caminar, a sanar. Hay parejas, chiquillos, que llegan al matrimonio incluso ocultando todos sus pifias, y cuando se casan se encuentran, oye, con este me casé, con esta me casé. No, no la conocían o no lo conocían. Porque la Biblia nos muestra y el Señor nos dice en su palabra que cuando se casan son uno. Son uno. Y eso incluye el conocimiento. Cuando hablamos de que son una sola carne, no es solamente que son uno sexualmente, sino que hay un grado de intimidad y de profundo conocimiento el uno del otro, que no hay nada que ocultar. No hay temor en que me vean el celular, no hay temor en que me vean el computador, no hay temor en nada, ni miedos de que descubran un pasado oculto. Porque el grado de conocimiento y de intimidad es importante para Dios. Porque el Señor ama nuestra santidad, ama que nosotros odiemos el pecado. Pero debemos aprender a relacionarnos y pedirle al Señor que ponga esos, ¿no es cierto?, esos hermanos en la fe que me van a ayudar a crecer. Y que así como ellos a lo mejor también van a contar conmigo, yo también pueda, ¿no es cierto?, contar con ellos. Debemos amar como Dios ama. Y Dios nos ama. ¿O ustedes piensan, chiquillos, que Dios los ama solo con lo mejor de ustedes o los ama con sus debilidades también? Dios nos ama con todas nuestras pifias, con todas nuestras luchas. Y Él muestra gracia y perdón. Por lo tanto, es la misma gracia y el mismo perdón que nosotros debemos mostrar en nuestras relaciones. Siempre gracia y perdón. Pero eso se logra también conociendo al otro. No sé, pues, cuando estábamos a punto de casarnos, me acuerdo, con mi PRI, siempre vienen esos momentos de estrés, momentos de estrés, de que hay que ver cosas, de que cosas que no resultan. Nosotros uno tiene todo un plan para poder compartir con los amigos y disfrutar y pasarlo bien, y siempre salen cosas de último minuto. Pero si no hubiese conocimiento y si no hubiese amor entre nosotros, cualquier mal gesto, cualquier mala cara, uno podría tomarla de manera súper incorrecta. Pero por eso uno conoce, yo conozco a mis amigos, o no han escuchado ustedes que dicen, oye, este no vino a jugar a la pelota, está enfermo. No, este debe estar mal, porque si no vino a jugar a la pelota, porque está mal. Profundo conocimiento acerca de las amistades. No comió, no, este está enfermo, porque si no comió, si no comió hoy día, este está enfermo. Profundo conocimiento, relaciones profundas, ¿no es cierto? Recuerden que amar es cuidar y alimentar al otro. Cuidar al otro, amar al otro. Por eso el Señor nos pide que nosotros también abramos nuestro corazón y que también nosotros seamos capaces de escuchar al otro en gracia y perdón también. Es importante. Y vamos con el último punto. Con el último punto. Y este punto tiene que ver con los tiempos de Dios para la intimidad. Y aquí viene una pregunta que también es importante y que me gustaría hacerles, y que dice que ¿cuánto nos demoramos en decir te amo?
Hay algunos que la sueltan más fácil, hay algunos que son más rápidos para decir te amo, hay otros que se toman más tiempo, pero yo no quiero hablar de temas cronológicos, sino más bien de etapas, etapas. Porque el amor para Dios es un tema profundo, importante y relevante en sus escrituras, y relevante también para las relaciones interpersonales. Entonces me gustaría que leyéramos Cantares capítulo 2, versículo 7. Cantares capítulo 2, versículo 7. Y dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y así termina, ¿no es cierto?, este pasaje. Entonces, es importante algunas de las conclusiones que nosotros podríamos sacar de este texto. Por ejemplo, nosotros podríamos ver que el amor tiene un contexto determinado también, tiene un tiempo determinado. El amor, ¿no es cierto? En este caso puntual, el amor de pareja, el amor entre personas que van camino hacia un matrimonio, que se gustan y que se quieren casar. Como vemos también que las relaciones de pareja tienen ese propósito, no son para experimentar, no son para ver cómo me va. Tienen seriedad y tienen un tiempo determinado. Y ahí es importante también la función de la iglesia, de los hermanos, de los pastores, de oración que nos ayude, ¿no es cierto?, a distinguir bien hacia dónde camina una relación. Pero la relación tiene un tiempo, tiene un tiempo. Entonces, un te amo, ¿no es cierto?, dentro de este tiempo, viene después de que el amor, ¿no es cierto?, en una pareja se da de forma íntegra. Cuando tú realmente sabes que estás amando, ¿no es cierto?, que tienes palabras de cuidado, de que cuidas al otro, de que crezca, eh, que te preocupas, ¿no es cierto?, de conocer, que también hay gracia y perdón en esa relación, ¿no es cierto?, cuando se pelean, pero hay constantemente ganas de reconciliar y de restaurar, porque tú amas, tienes ganas de servir al otro, porque el amor bajo el modelo de Dios tiene que ver con el otro y no conmigo. Está toda esa integridad que compone y que se logra con el conocimiento y de forma progresiva. Por lo tanto, el sexo es parte de amar, pero no es amor por sí solo. Por lo tanto, todos nosotros, como seres humanos, nos hemos visto en alguna etapa de nuestra vida decir, oh, o sentirse atraído, ¿no es cierto?, por alguien, decir, oh, es que me gusta esa persona, me gusta. Eso podría ser biología, química, no sé, se da, se da en todas las personas, pero nadie nace amando. Y el amor no se da de forma espontánea. El amor es algo que se cultiva. El amor es algo que se da de forma progresiva. Y el sexo es parte de ese contexto y que Dios lo pone en un contexto matrimonial. ¿No es cierto? Cuando ya este conocimiento, tú dices, ya con esta persona yo quiero vivir, a esta persona yo quiero amar, quiero perdonar, quiero servir, eh, quiero ayudar. Con esa persona, ¿no es cierto? Dios pone como parte del amor, como una parte importante, pero parte del amor, y no como una definición de amor, está la sexualidad. Conceptos también que hemos cambiado en este mundo. Entonces, debemos tener una definición muy clara sobre lo que es amor y dejar los tiempos, claro, los procesos que Dios ha definido para que nosotros podamos amar a otro. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque este es un modelo que Dios nos ha dejado. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿dónde podemos ver este modelo? Y la verdad es que Cristo se da a conocer a nosotros. Cristo busca, ¿no es cierto?, tener intimidad con nosotros, como sus hijos, como parte de su pueblo, como parte de su iglesia. Y lo primero que nosotros tenemos que tener claro y observar y saber de nuestro Señor es que Cristo es una persona. Se nos olvida
No es un personaje histórico que quedó ahí y que nunca... No, Cristo está vivo. Cristo es una persona que busca relacionarse con nosotros todos los días. Y como toda relación requiere de un grado de profundidad, por eso Cristo nos muestra la forma de relacionarnos. Fíjense cómo Él convivió y compartió con sus discípulos. 3 años, les enseñó, los corrigió, los perdonó, les tiró la oreja, los amó, les dio palabras de aliento, de esperanza. Él se relacionó y busca relacionarse con nosotros de la misma manera, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él es una persona y está hoy disponible para ti. Si a lo mejor estás escuchando por primera vez el Evangelio, hoy Cristo está disponible para ti, para tener una relación íntima contigo, una relación profunda de conocimiento mutuo. Entonces Cristo nos da ese ejemplo. Dios nos ha dejado su iglesia para que crezcamos también. Hermanos, pastores, líderes, amigos, que son parte de este crecimiento. El Señor hoy habla y habla a través de su palabra. Ahí lo puedes buscar, ahí lo puedes ver. Leíamos hace unos días que mientras haya una Biblia abierta en el mundo, Cristo va a seguir haciendo discípulos. Ahí puedes ver al Señor. Pero sabes que nosotros también le podemos hablar al Señor, porque es una relación. Y eso lo hacemos a través de la oración. Nosotros podemos contarle al Señor en profundidad todo nuestro sufrimiento, todas nuestras alegrías, todo nuestro dolor, todo nuestro proceso, todas nuestras emociones, todo lo que nosotros sentimos, porque el Señor busca que nosotros nos relacionemos con Él. Va a llegar ese día en que esa relación va a estar restaurada completamente, pero Él busca que nos relacionemos con Él. Y quiero dejarles este texto que está en Santiago, capítulo 1, versículo 5, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, tenemos de repente estos conflictos de cómo tomar decisiones, ay Señor, ¿qué hago? Señor, no sé qué hacer. Y Él te dice, pídanme, háblenme, conversen conmigo. Estoy dispuesto y disponible para darles el conocimiento y la sabiduría que necesitan, a través de mi palabra, a través de mi iglesia, a través de hombres y mujeres que he dejado para que crezcamos mutuamente. Cristo es la forma de relacionarnos. Es el ejemplo, es el máximo ejemplo que nosotros podemos tener. Y es mucho más profundo que un conocimiento netamente intelectual. Es un conocimiento con Dios mismo, con la segunda persona de la Trinidad. Pidámosle, hablemosle al Señor y Él nos va a dar la sabiduría y el entendimiento que necesitamos. Y sin reproche, sin ningún pero. Dice, sin ningún pero, no será dada. Para ir cerrando, para ir, ¿no es cierto?, a las conclusiones. Hay por lo menos 3 cosas que de todo lo que hemos conversado el día de hoy me gustaría que nos quedaran. Y la primera dice que debemos esforzarnos con la ayuda del Señor en tener relaciones profundas. No solamente relaciones con parejas, ¿no es cierto?, que es más o menos el contexto de Cantares, pero también relaciones interpersonales con aquellos hermanos, amigos que el Señor ha puesto para poder crecer juntos. Debemos dar ese paso de un conocimiento profundo del otro, de un interés genuino del otro. El verdadero amor, chiquillos, es amor íntegro, que está compuesto de motivaciones santas, de palabras, de ánimo y de los contextos que el Señor ha dejado para profundizar en cada una de estas relaciones. Pero es importante la intimidad, la verdadera intimidad. Y debemos amar como Cristo amó, con gracia y perdón, tal como Dios nos ama. Es interesante ver cómo Cantares nos toca distintos temas, nos toca distintos puntos, que son parte de estas relaciones interpersonales y que son importantes también para nuestro crecimiento espiritual.
Oremos, chiquillos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú nos amas. Señor, no nos sale naturalmente el querer profundizar las relaciones con otros, nos cuesta, a veces nos gusta ahí quedarnos en nuestra caparazón, Señor, escondidos, que nadie me hable, que nadie sepa, que nadie, Señor, se meta en mi corazón y que escarbe, Señor, en esas cosas que me causan dolor o cosas que yo no quiero que nadie sepa de mí. Pero te pedimos, Señor, primero que podamos tener una relación de intimidad contigo. Una relación íntima, Señor, donde podamos confesarte libremente, sin las ataduras del pecado, Señor, todas esas cosas que nos tienen prisioneros, cautivos del pecado, Señor. Te pedimos, Señor, ayuda para poder sobrellevar esto. Necesitamos de ti. Y te pedimos, Señor, que si tú has puesto hombres o mujeres, Señor, que te aman, que tienen un buen testimonio delante de ti, que tienen toda la disposición, Señor, de poder ayudarme a crecer, te pido, Señor, que también me des la valentía de poder también mostrarme, Señor, con todo, con mis pecados, con mis dificultades, Señor, pero también con todas esas virtudes que tú nos has entregado. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos ayudas en eso. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque podemos confiar en ti. Señor, ayúdanos también a perdonar en gracia como tú lo hiciste, porque tú no nos amas solo por las cosas buenas que nosotros tenemos. Tú no nos amas, Señor, porque seamos perfectos. Tú nos amas, Señor, con todas nuestras debilidades, Señor. Solo pides que vayamos en humildad y en arrepentimiento a ti. Ayúdanos, Señor, a amar al otro con eso mismo, con gracia y con perdón, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu palabra nos habla y tu palabra, Señor, se muestra en nuestros corazones. Señor, ayúdanos, Señor, bendícenos. Y te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén.